gente, vamos a ir empezando esta actividad, que estamos reanudando las actividades del Foro de Psicoanálisis y Género, que son los jueves, los últimos jueves de cada mes, este año por vía virtual, así que estamos inaugurando esta modalidad. Me toca hacer la presentación de esta mesa. Mi nombre es Débora Tánger, soy cofundadora del espacio y miembro del comité asesor, y tengo el enorme gusto de presentar esta hermosa mesa que se llama Existenciarios Trans, Travestis, Diálogos para un Psicoanálisis Disidente. Quienes nos van a acompañar en esta mesa van a ser Alba Rueda y Facundo Blecher, pero antes de la mesa vamos a tener un espacio inaugural de este ciclo del foro, y las personas que van a hablar son Irupé Mariño, por la Comisión Directiva de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, e Irene Meller, por la coordinación del Foro de Psicoanálisis y Género de esta institución. Por favor, Irupé. Muchas gracias. Ahí está. Ahí voy, ahí va, ahí se escucha. Sí, sí, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, buenas noches, todas, todes y todos. La verdad que es un gusto enorme poder representar a la asociación en este espacio, que es el Foro de Psicoanálisis y Género, que es una institución dentro de la institución, que tiene una historia increíble, una trayectoria enorme de debate permanente sobre estos temas que es tan necesario. La verdad que es un honor enorme poder participar de este foro esta noche. Me toca a mí hacerlo en nombre de la comisión directiva de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Yo tengo la responsabilidad de ejercer la Secretaría General de la asociación, que bueno, es un nombre más dentro de todo el conjunto de colegas que formamos parte de la conducción en este periodo de la asociación. Y bueno, cuando me invitaron a participar del foro, pensaba un poco acerca de nuestra profesión, ¿no? Que es el tema, digamos, que nos convocó en principio a ser parte de la asociación y a intentar participar más activamente de este espacio. Pensaba en la profesión, en la psicología, en cuál es el rol que tenemos los y las psicólogos y psicólogas y psicólogos, digamos, en este contexto, y en particular en estos debates tan necesarios, tan en agenda pública hoy en día, pero no siempre fue así, lo sabemos, sabemos todo el empuje que seguimos haciendo para poder visibilizar estas temáticas, y pensaba en ese sentido en nuestra profesión, que es una profesión que sin duda disputa sentidos, que parece que del trabajo o del objeto que tenemos como profesionales tiene que ver con discutir la comodidad, ¿no? Con salir de los lugares comunes, con construir singularidad. Y me parece que hoy más que nunca, y en función de estos temas y de estas temáticas, y del acceso a derechos también, porque me parece que no podemos hablar de ciertos temas sin poner sobre la mesa algo del orden del acceso a los derechos, que los derechos, digamos, no se consiguen si no es en el marco de una disputa, si no es en el marco de un reclamo, si no es a través de la palabra, además, y eso, bueno, también volvía un poco a nuestra profesión, a la herramienta palabra, a la herramienta potente, que es, digamos, el poder enunciar, el poder decir, el poder poner sobre la mesa, ¿no? Como decimos habitualmente quienes nos dedicamos por ahí a los debates permanentes. Y en ese sentido también pensaba, bueno, en el marco teórico que da lugar a este foro, que es el del psicoanálisis,
que quienes tienen trayectoria y recorrido en ese ámbito ya, digamos, van a seguramente hacer apreciaciones mucho más interesantes que las que pueda hacer yo en esta apertura, pero sí no podía dejar de decir que venía pensando también como en la categoría política que supone el psicoanálisis, en tanto transformador del sujeto, ¿no? Y me parece que ese es un horizonte que nunca hay que dejar de tener a la vista, digo, pensando un poco en esto que planteaba antes respecto del acceso a derechos, me parece que el psicoanálisis tiene una potencia como pocas prácticas la tienen, porque vuelven, ¿no?, sobre las acciones y sobre las subjetividades. Y me parece que hay algo respecto de lo que supone la práctica psicoanalítica como transformadora del sujeto y como transformadora entonces de la realidad toda, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo venía con más preguntas en realidad que observaciones, y nada, y celebro enormemente este espacio, celebro enormemente que la asociación a través de este foro de psicoanálisis y género pueda tener esta convocatoria también, que la verdad que es para sacarse el sombrero. Sabemos que es producto de un trabajo sostenido durante mucho tiempo, con un equipo enorme como el de Irene, el que encabezan Irene y Débora. Así que bueno, nada, me encanta poder estar acá, quiero escuchar a quienes tienen cosas más interesantes para decir, sin ninguna duda. Y bueno, nada, celebro el encuentro, bienvenidos todos, todas y todes a este espacio. Muchas gracias, Irupe. Ahora le damos la palabra a Irene Meller. Irene, el micrófono. Tenés el micrófono apagado, Irene, espera que yo te lo activo. Ahí está. Ahí está activado. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Para mí es una alegría comenzar esta etapa del foro que pasa de la realidad práctica a la realidad virtual en este momento tan particular que está viviendo nuestro planeta. Siempre estábamos acostumbrados a reuniones pequeñas, presenciales, que vienen celebrándose desde el año 1995. O sea que ya hemos cumplido un cuarto de siglo de trabajo en esta ciudad, donde buscamos articular en torno de temas de actualidad y de interés general, los enfoques psicoanalíticos con los desarrollos del campo interdisciplinario de los estudios de género. Este es un espacio que pertenece a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, depende de su Secretaría Científica, y lo hemos fundado en conjunto con Débora Tajer, que se va a hacer cargo de la coordinación de esta actividad. Integran su comité asesor Eva Giberti, Ana María Fernández, Mabel Burin, Juan Carlos Bonovich, Irene Friedman, y quienes están acá presentes, Facundo Blecher y Débora Tajer. Es para mí un gusto coordinar este espacio, del cual, bueno, doy por inaugurada la versión virtual en este año 2020. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Irene. Y ahora sí vamos a presentar la mesa. Voy a repetir el nombre: Existenciarios Trans Travestis, Diálogos para un Psicoanálisis Disidente. Y voy a presentar a los panelistas, un poquito en detalle. Alba Rueda es activista trans, integrante de Mujeres Trans Argentina, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, investigadora en el Centro Cultural de la Cooperación del Departamento de Comunicación y Géneros, y miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Facundo Blecher es psicoanalista, máster en psicoanálisis por la Universidad de León,
presidente de FLASIP, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Rosario, de la Católica de Santa Fe y de la Católica de Santiago del Estero. Miembro titular de ASAPIA, Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y de la Adolescencia. Con ustedes, les panelistas. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por la convocatoria. Gracias, Facundo, por la invitación y así también a toda esta institución que nos trae en un contexto tan particular. Bueno, particular no solamente por la pandemia, sino por los lugares donde hoy están transitando quizás nuestros desafíos más importantes, ¿no? Que es dentro del espacio de la política pública, el reconocimiento de derechos para las personas travestis y trans, y ahí traigo puntualmente los comentarios en torno a lo que hizo Irupé hace unos minutos. Me parece fundamental poder tener en un espacio como un intercambio que está situado en perspectivas que principalmente tiene que ver con un debate de fondo. No creo que el debate de fondo sobre el valor epistémico de los existenciarios travestis y trans sean el tema como que podamos abordar aquí. Pero sí me parece que efectivamente, en un espacio de intercambio, en un espacio de diálogos, podemos acercar algunos de los temas vinculados a nuestras realidades, a las realidades de las personas travestis y trans, en este cruce fundamental con, los psicoanálisis en sentido más amplio, y en ese sentido, ustedes me van señalando, por favor, a ver si soy bien aprendida o no sobre los temas, porque me pasó en otros foros donde intervine y me dijeron, que no era uno, que eran varios, o sea, ya tengo varios espacios así donde fui cascoteada hasta poder ir adquiriendo ciertos lenguajes, o por lo menos usos del lenguaje, no sé si sus saberes, pero sí los usos. Y en esa clave, me parece que efectivamente este es un espacio muy, muy enriquecedor, muy desafiante en un momento de la coyuntura política y social, o de la coyuntura política social en nuestro país, y tiene que ver con determinados temas que nos atraviesan y que nos atravesaron durante mucho tiempo. Principalmente, insisto, el tema de fondo me parece que son cuestiones muy vinculadas a la epistemología y el impacto que puede tener, la categoría travesti-trans dentro de los saberes donde se inscribe. Saberes que están atravesados por una lectura binaria de los sexos, saberes que están atravesados por otros saberes, que son médicos, que son científicos, toda una tradición occidental en torno a la lectura, no solamente en el campo de la psicología o del psicoanálisis, sino también transversal a otros saberes. Sin embargo, y ahí sí quisiera como empezar a tomar quizás algunos de los primeros temas que me preocupan, que me parece que son enormemente desafiantes en este contexto, es, sin embargo, estos debates epistemológicos creo que se debaten contextualmente. Y contextualmente me refiero no solo a los contextos sociales, políticos de nuestras épocas, o en la perspectiva histórica, sino también contextuales a nuestras instituciones. Y ahí, ingreso con uno de los planteos que habitualmente en las oportunidades que tuve para poder dialogar sobre nuestros temas, las cuestiones epistémicas también tienen que ver con una práctica institucional, que involucra las cuestiones de la clínica, pero que no se agotan solo en las cuestiones de la clínica, que involucran a la institución y a la institucionalidad de estas prácticas y de esos saberes. Por supuesto, una frontera demarcatoria entre unos y otros son tan lábiles como quizás,
la propia, digamos, las propias categorías que estamos usando. Es decir, categorías, digamos, vinculadas a determinada clasificación de fronteras que quizás no quedan claras ni siquiera para nuestros saberes actuales, no solamente por las perspectivas críticas, sino también porque efectivamente dentro de los planteos vinculados a los usos del lenguaje, estas mismas fronteras son lábiles, las fronteras de la ciencia, y donde termina los saberes científicos y donde aparecen estos otros saberes que tienen que ver más con, digamos, los usos de la metáfora dentro de ellos, cuál es la aprehensión genuina, digamos, de estos temas. Del mismo modo que nuestros sustantivos tienen también fronteras, digamos, frágiles respecto a sus conceptos, es decir, de aquellas condiciones necesarias y suficientes como para poder describir determinadas cuestiones, o sea, al igual que funciona dentro de lo que son las definiciones, los conceptos en los usos del lenguaje, digamos, así del mismo modo también creo que las fronteras de las epistemologías dentro de las instituciones cuentan también con significados muy abiertos, con usos del lenguaje muy abiertos, sobre todo referidos a los usos de la metáfora. Por eso no es casual que, digamos, para tantas personas de la disidencia sexual, para tantos colectivos de la disidencia sexual, el uso del lenguaje sea una gran pregunta y sea un lugar de apropiación, de situarnos, de debatir, de poder plantear, digamos, otras epistemologías, que no solamente que tienen que ver con, por ejemplo, en este contexto más de estos últimos años, el uso del lenguaje inclusivo, sino también con los usos del lenguaje y aquellas categorías con las que estamos moviéndonos. Hay un filósofo que trabaja sobre todo, digamos, bajo la categoría de la escritura, para poder decir cuál es la frontera de la oralidad, de la presencia y de la ausencia del sujeto frente a estos temas. Claramente me refiero no solamente a Derrida, sino todo el impacto que tuvo en la comunidad filosófica el debate por los usos del lenguaje dentro de estos ámbitos. Yo quisiera y estoy situando determinados temas que hacen como a la cosmología quizás de los temas que me interesa retomar. ¿Cuáles son? Son aquellos que están vinculados a nuestras instituciones, a las prácticas clínicas y a las fronteras que se establecen dentro de las prácticas institucionales. Puntualmente ahí creo que tenemos para poder recuperar, digamos, determinados esquemas interpretativos sobre cuáles son nuestras realidades dentro del ámbito psicoanalítico, dentro de los psicoanálisis, y es esa la frontera de fondo de la que estoy tratando de mencionar, y es decir, que quizás la frontera del psicoanálisis también tenga que ver con la frontera de la práctica psicoanalítica dentro de los espacios clínicos. Y dentro de esos espacios, las tramas, las narrativas, los lugares donde nos situamos, también tienen y guardan determinadas complejidades. Una puede preguntarse por cuáles son aquellos saberes situados desde determinadas focos de locución, es decir, de determinados saberes, lugares dentro de la estructura de la comunicación, y también podemos situar dentro de otros tipos de narrativas. Puntualmente a lo que me refiero es qué pasa con las narrativas travestis y trans sobre sus prácticas dentro del psicoanálisis o los psicoanálisis. Nuestras narrativas también tienen ecos común, también tienen determinados puntos de apoyo y que refieren a determinados saberes de secuencias de prácticas que recorrimos a lo largo de nuestras vidas y de los ecos que nos hicieron nuestros compañeros que también estuvieron situados dentro de estos saberes. Yo creo que ahí, digamos, tomando entonces como valor político y epistemológico las narrativas, las voces de las personas travestis y trans que atravesamos
muchos espacios de estos saberes o de estas instituciones, digamos, uno de los grandes temas o uno de los grandes ejes son las problemáticas vinculadas a la patologización. Insisto, la patologización no pensada como un esquema epistemológico desde determinadas líneas conceptuales, sino también de los tratos y los modos en los que ingresan nuestras voces dentro de estos espacios clínicos. Entonces, allí creo que efectivamente podemos señalar en ese gran aspecto que poco tiene que ver con el valor epistemológico, digamos, de nuestras narrativas. Poco se habló sobre las voces trabas trans dentro de la conformación de determinadas epistemologías, pero sin embargo que justamente estos intercambios orales, estos intercambios de prácticas institucionalizadas y que efectivamente nos llegan, lo sabemos, lo traducimos, tienen mucho que ver con recorridos de nuestras propias experiencias y las de nuestros compañeros dentro de estos ámbitos. Entonces, recuperando el valor de ese punto, quisiera decir que para nosotros, digamos, es un enorme desafío enfrentarnos a estos esquemas donde efectivamente creo que nos encontramos pisando quizás digamos, prácticas vinculadas a determinadas tradiciones y prácticas de personas muy aliadas que están muy interesadas a transformar estas instituciones y actualizarlas. Entonces, desde ahí también quisiera decir, no solamente hay un registro de nuestros saberes en términos históricos de criterios vinculados a prácticas de patologización, o sea, no estoy hablando de la patologización, sino de prácticas que nos sitúan desde la patologización, sino también que también reconozco que en este recorrido existen determinados contextos donde son mucho más desafiantes para las instituciones el acompañamiento para personas travestis y trans que en otros contextos epocales de nuestra propia historia. En otros contextos éramos directamente o expulsadas o patologizadas, o por lo menos nuestras narrativas daban cuenta de ello, con el mismo valor epistémico que otras. Y dentro de este espacio, es decir, de estos nuevos desafíos, lo que encontramos es muchas alianzas, y creo que ahí sí hay, digamos, quizás este espacio sea parte de esa alianza que también desafía determinados saberes en determinadas instituciones. Digo, no es un valor solo del relativismo, sino de poner el valor en determinadas lecturas que hacen a nuestras epistemologías. Epistemologías que no tienen pretensión de saberes universales, epistemologías que no tienen, digamos, intenciones de poder captar determinadas realidades en términos ontológicos, sino más bien a partir de los efectos que vivimos, es decir, a partir de los saberes que recorremos, y darle valor social y valor político. En ese esquema, no sé si soy relativamente clara, pero en ese esquema se sitúan estos diálogos, nuestros diálogos, y me parece que ahí tenemos mucho, digamos, mucho para la cooperación, para las agendas y para el agenciamiento de estas transformaciones de las instituciones, que tienen que ver con usos del lenguaje, que tienen que ver con estrategias de visibilidad y presencia, y tienen que ver con la participación activa de nuestras voces para la transformación de nuestras instituciones. Instituciones que se ven tanto en las prácticas clínicas como en aquellos comportamientos institucionales. Con lo cual, creo que el desafío de fondo de lo que en este momento, o en esta pequeña intervención, quisiera hacer es cuáles son aquellas alianzas y estrategias que podemos establecer entre determinados, digamos, en determinados contextos, en determinadas instituciones, para la transformación, actualización, para poder recuperar las voces de lesotres dentro de nuestros saberes. ¿Cuáles son esas posibles alianzas? ¿Cuáles son aquellas posibles fronteras? ¿Dónde nos ubican respecto a esos saberes? Y dónde nos podemos establecer horizontes de trabajo, digamos, horizontes epistemológicos, donde la palabra no solamente es una clausura, sino más bien este uso metafórico que evade al sustantivo y quizás al concepto en términos cerrados. Creo que hay mucho, yo vengo de una formación quizás un poco, digamos,
compleja, porque estudié filosofía, porque me interesó la filosofía del lenguaje, porque estudié a Judith Butler en todo lo que tiene que ver con, digamos, las problemáticas vinculadas a la interpretación de los géneros y los sexos dentro de estos saberes. Entonces digo, bajo esos esquemas, me parece que hoy concretamente lo que me interesa plantear en espacios donde los debates, los diálogos, los cruces tienen que ver con saberes, me gustaría poder pensar esos saberes de manera concreta y pragmática, es decir, cuáles son nuestras estrategias frente a estas instituciones, cuáles son nuestras alianzas y cuáles son nuestras perspectivas de alianza frente a estas instituciones. Así que dejo quizás esta pequeña intervención provocadora y quizás un poco, poco sustantiva, pero para poder enriquecerla con el intercambio que podamos construir entre todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, me toca a mí continuar el diálogo. Veníamos pensando, y les comparto esto con todos, respecto de la dinámica, que justamente la intención de este conversatorio no es que hagamos exposiciones conceptuales demasiado exquisitas, sino más bien que nos abramos justamente a un intercambio, con lo cual en principio vamos a hacer una primera vuelta entre nosotros. Luego de escuchar a Alba, yo voy a plantear algunas de las cuestiones que también me produjo escucharla, que siempre es extraordinario. A mí me da mucho placer escuchar a Alba, porque además nos tenemos un aprecio, un cariño ya de muchos encuentros que hemos compartido en este intento, como ella decía, de constituirnos como interlocutores, reconociéndonos nuestra posibilidad de poder introducir un diálogo que sea efectivamente fecundo y productivo en pos de alimentar, como decía ella, las agendas que en este momento constituyen quizá los desafíos más importantes en el horizonte histórico-político, pero también al interior del análisis mismo, o de los psicoanálisis, que estamos quizá en una posición de mayor permeabilidad para dejarnos afectar por las voces de otros que hasta el momento quedaron no solamente acalladas en el campo social, sino que también sus propios relatos, sus propios discursos, y yo diría también sus propios padecimientos psíquicos, quedaron sometidos a esos mismos dispositivos de normativización al interior de la escucha que cierto psicoanálisis nutrió. En ese sentido, para mí es absolutamente estimulante poder establecer este diálogo. Por eso, desde el título mismo planteábamos la idea de establecer un diálogo que interpele al psicoanálisis en pos de constituir alguna clase de psicoanálisis que se aproxime a lo que a mí me gusta tomar como un psicoanálisis disidente, ¿no? Justamente un psicoanálisis que se reconoce institucionalmente, como decía recién Alba, en su capacidad de reproducción de los mandatos, los imperativos, los cánones, las clasificaciones y los modos binarios de concebir la sexualidad, que lejos de haber ampliado la potencia deseante y emancipado los deseos humanos, en muchas ocasiones han producido más bien una reproducción del orden imperante. En ese sentido, las primeras resonancias que me produce en este diálogo, lo que Alba decía, tiene que ver con que un diálogo supone el reconocimiento entre quienes participan en términos de paridad. Cuando uno se dispone a un diálogo, a una conversación, ¿no? Pensaba en ese texto formidable de la conversación infinita, ¿no? Donde justamente lo que se plantea es la idea de para que haya conversación, uno tiene que reconocer que está frente a un otro, y que ese otro no es un enemigo, no es un extraño, no es un ajeno, sino que es un par, es un semejante, y que tiene una voz respecto de la cual uno se puede emplazar en términos de escucha. Creo que esto es algo de lo que por lo menos nos acontece cuando hablamos con Alba, que nos escuchamos, y donde también sucede en muchos de los intercambios que tenemos con muchos de ustedes que están aquí. Y me parecía que hay una primera cuestión que yo tomaría, no tanto, como yo vengo diciendo,
lo que el psicoanálisis tiene para decir sobre las disidencias sexuales. Y esto no quiere decir que el psicoanálisis no tenga ningún tipo de autorización para formular alguna clase de teorización relativa a la constitución de la sexualidad, sea esta en personas trans, travestis, o el conjunto de las posibilidades que la sexualidad humana permite. Sino que me parece que en este momento, en esta encrucijada histórica, resulta más interesante lo que las voces de la disidencia sexual tienen para decirle al psicoanálisis que lo que el psicoanálisis tiene para decir respecto de ella. Creo que en este punto hay una disparidad que nos coloca en una posición de mayor necesidad de ejercicio crítico, en una exigencia de trabajo, como decía Alba, metapsicológico, ético, epistemológico y político, porque lamentablemente muchos de los discursos del psicoanálisis, cuando afrontan la cuestión de las voces disidentes, tienen muy poco que ofrecer que no sea en muchos casos la réplica de los aparatos conservadores. Y en ese punto creo que hay efectivamente un problema muy serio que concierne también a las instituciones psicoanalíticas, que es que si el psicoanálisis ha surgido como una praxis tendiente a mitigar el sufrimiento humano y a denunciar los dispositivos de normativización que bajo las formas de la represión social intentan la domesticación permanente del deseo, resulta realmente paradójico que en este momento de la historia el psicoanálisis, ciertos psicoanálisis se encuentren más cerca de los discursos convencionales, conservadores o reaccionarios, que de aquellos que inicialmente le dieron ímpetu, forjaron la audacia del psicoanálisis, lo colocaron a la vanguardia de la comprensión de la subjetividad de la sexualidad, y esto bajo la convicción que yo tengo como psicoanalista de que el psicoanálisis sigue siendo una de las praxis más extraordinarias para la transformación del sufrimiento humano, y quizá el que cuente con mejores recursos justamente para poder convertirse en aliados estratégicos de las disidencias sexuales, siempre y cuando se abandone la pretensión de someter las disidencias a los cánones encorsetados de la moral sexual cultural. En ese punto es donde hay una primera cuestión que a mí me hacía resonancia de lo que decía Alba, que es el hecho de que el psicoanálisis, me parece, o cierto psicoanálisis, está también, en parte, exigido a tener que dar cuenta de su lugar de enunciación. Creo que hay una cantidad enorme de enunciados, de teorías, de afirmaciones, muchas de ellas antojadizas, otras francamente erróneas, otras claramente insuficientes, algunas que conservan, por supuesto, su legitimidad y su validez, incluso en términos epistémicos, pero es cierto que difícilmente en los discursos que el psicoanálisis enuncia se introduce la dimensión de la enunciación, es decir, de cuáles son las coordenadas que intervienen en el momento en el cual producimos teoría o incluso en el momento en el cual escuchamos el padecimiento humano. Creo que ahí hay un debate epistemológico muy profundo que las ciencias sociales en general ya se han dado en el siglo XX, respecto a de qué manera se inserta el observador respecto del campo de los fenómenos sobre los cuales opera, y si es posible una suerte de ideal de objetivación en la cual la subjetividad de los participantes no esté implicada. Y yo creo que acá hay un primer punto que Alba nos interpela, ¿no? En el hecho de que no estamos habituados a ser interpelados respecto de nuestros lugares de enunciación. Las tesis psicoanalíticas se aplican como si se tratara casi de verdades que han sido reveladas, vaya uno a saber en qué libro sagrado, quizá en alguno de los seminarios de Lacan, pero que difícilmente introducen un debate respecto desde de qué lugar se emplaza el sujeto que enuncia al momento en el cual produce el efecto de discurso. Y esto me parece que también tiene, por supuesto, consecuencias clínicas. Porque, como decía Alba, la patologización que sabemos que se reproduce en ciertas teorías psicoanalíticas, pareciera quedar desanudada de las condiciones históricas de producción de la teoría y también del lugar que ocupamos los psicoanalistas en tanto sujetos sexuados respecto de la escucha de las sexualidades que escuchamos en nuestra clínica. Casi como si la clínica habilitara para constituir a partir de ella un modelo general de la vida.
cuando la clínica no es más que un recorte, y un recorte muy puntual, que está también atravesado, como diríamos nosotros, no solamente por la escucha que el analista ofrece, sino también por la teorización flotante, desde la cual recorta aquello que escucha. Y sin embargo, suele estar bastante ajeno a nuestros debates qué implicaciones tienen nuestras teorizaciones flotantes al momento de producir efectos, no solamente clínicos, sino también efectos políticos. Porque yo creo que una de las cuestiones que también me permite pensar lo que Alba nos traía, era que queda elidida de la clínica, en ciertas lecturas psicoanalíticas, su dimensión política. Es decir, que la clínica tiene una dimensión política que es irreductible en virtud de que también propone, podríamos decir, una suerte de modelo de lazo social. Y creo que este movimiento de desimplicación subjetiva de los analistas es parte de los síntomas institucionales que el psicoanálisis acarrea. Y esa desimplicación va de la mano de una deshistorización, de una despolitización respecto de nuestras propias prácticas, que en todo caso el campo de las disidencias sexuales nos devuelve, uno puede decir, de una manera muy notoria. Y en este punto me preguntaba qué implicaría o por qué sería necesario un psicoanálisis disidente, ¿no? Porque justamente si estamos dialogando con las disidencias, quizás para tornarnos un poco más disidentes de lo que habitualmente somos, o incluso más desobedientes respecto de los modos canónicos con los cuales se ha teorizado y con los cuales se han instituido nuestras prácticas. Con lo cual, mucho de lo que planteaba recién Alba para mí es una invitación a la incomodidad, a la desobediencia, a la disidencia. Pero también sabemos que desde muchos otros psicoanálisis no se entiende que el psicoanálisis deba ser disidente, porque se ha producido un proceso de invisibilización de esas coordenadas ideológicas que han terminado infiltrándose al interior de la teoría producto de los procesos de producción de subjetividad. Y entonces, a los fines de no extenderme mucho más en esta primera vuelta de intercambios, yo pensaba que hace falta un psicoanálisis disidente para que las voces de las disidencias tengan lugar, y tengan un lugar que implique una ampliación en el campo político de sus derechos, que implique en la clínica una ampliación del reconocimiento de sus existenciarios, de sus deseos, de sus eróticas, también de sus formas de sufrimiento, evitando, como decía Alba, la pretensión de una patologización a priori. Porque sabemos que el dispositivo de patologización no solamente está inscripto en numerosos enunciados de nuestra teoría, sino que también se instala y se traduce, y lo que es peor muchas veces, inadvertidamente en las prácticas. Porque seguramente muchos psicoanalistas podrán decir, por ejemplo, que el psicoanálisis no considera que la homosexualidad sea una perversión, o que el transexualismo sea una psicosis, o que un niño trans sea el efecto de una captura enloquecedora a partir de una función materna estragante. Y sin embargo, eso mismo que por un lado se desmiente, por otro lado se afirma. Porque si leemos la cantidad enorme de publicaciones que los psicoanalistas hacen respecto de esas disidencias, nos encontramos con formulaciones de esta índole, ¿no? Con formulaciones de la índole que a priori, sin ninguna fundamentación metapsicológica que lo soporte, y sin ninguna reflexión respecto del impacto clínico y político que esto trae, producen enunciados patologizantes. Quiero decir, afirmar que el niño trans es el falo feminizado de la madre, o que la persona travesti, o más bien el travesti, porque si hablamos de usos del lenguaje, tendríamos al interior del psicoanálisis tomando el guante de lo que Alba decía, que hacernos prácticamente una deconstrucción general, porque parece que tampoco los psicoanalistas advertimos, aun cuando nuestra materia de trabajo sea la palabra, los usos de la lengua a los cuales apelamos
y los cuales reproducimos, porque la mayor parte de los textos escritos sobre la transgeneridad se refieren a el travesti, el transexual, como si este enunciado y la elección del masculino genérico no tuviera ninguna incidencia después en los modos con los cuales se afirma, por ejemplo, que la persona o el travesti esconde bajo sus polleritas el falo de la madre. Y me refiero a enunciados que, para utilizar aquella expresión de Jana Lush en ese famoso texto Avergonzados, tendrían que producirnos por lo menos algo de pudor, en virtud de que exhiben ciertos aspectos de nosotros mismos que no sé si son los más gratos de poder comunicar, o al menos algo de vergüenza. Entonces decía, para terminar esta primera vuelta, ¿por qué razón me parece que el psicoanálisis tiene que ser disidente? En primer lugar, porque el psicoanálisis es cis heteronormativo. Es cis heteronormativo. Gran parte de sus discursos, de sus enunciados, y lo más grave, no los enunciados que se dicen explícitamente, sino, uno diría, la currícula oculta del psicoanálisis, esos enunciados implícitos, que son los que finalmente terminan teniendo mayor incidencia por su carácter implícito, no formulado y enigmático en el campo de la transferencia, son cis heteronormativos. Por otro lado, creo que el psicoanálisis merece ser disidente porque es capaz de superar, o debiera hacerlo, el binarismo que se ha impuesto en los discursos con los cuales se ha pensado la particularidad. Por otro lado, porque ciertas prácticas psicoanalíticas y ciertas prácticas institucionales reproducen de una manera inadvertida la maquinaria normativizante sobre el deseo y sobre las sexualidades, e insisto, lo más serio de esto es que muchas veces pasa como algo no reconocido. Y aquí me permito pensar entonces, como pensaba Freud, que si algo pasa como no reconocido es producto de la represión. Es decir, que constituye un punto ciego, un escotoma en nuestra escucha, producto de la represión de nuestras propias fantasías sexuales, de las teorías sexuales del psicoanálisis, que también se han puesto más al servicio de la represión que de la liberación placentera del deseo. Finalmente, les diría que creo que se impone pensar en la dirección de un psicoanálisis disidente justamente para evitar la patologización de la disidencia sexual, que no solamente ha introducido y reproducido formas de violencia y de exclusión sobre las personas trans travestis o sobre el conjunto de las transgeneridades o de las transidentidades, sino porque también ha patologizado a su entorno. Ha patologizado a las madres, ha patologizado a los padres, a las madres por extravagantes, a los padres por ausentes, y vaya uno a saber también si en la volteada no caían los hermanos, la abuela o el loro. En ese punto es que me parece que estos diálogos a mí me dejan siempre con una cantidad enorme de interpelaciones respecto del trabajo que queda por hacer, ¿no? No se trata solamente de una denuncia, ni tampoco de la recaída en una suerte de melancolización respecto de lo que hemos perdido o de las concepciones teóricas que tenemos que dejar atrás. Yo creo que en todo caso se trata, como decía Silvia Bleichbach, de sostener los paradigmas desprendiéndose del lastre. Y en este momento histórico, el lastre mayor del psicoanálisis es indudablemente su alianza con los discursos cis heteronormativos, patologizantes y desubjetivantes que en el horizonte social se encuentran en gran medida en deconstrucción, pero que todavía nos demandan un trabajo mucho más sistemático de levantamiento de nuestras propias represiones. Yo diría, por cómo ustedes tomaron la primera vuelta con los tiempos, una segunda vuelta de 5 minutos cada quien, y después abrimos ya a las intervenciones y cuestionamientos y preguntas con el público, ¿sí? Que, bueno, después voy a decir cuál va a ser la dinámica.
me gustaría escuchar en esta segunda vuelta, les pido por favor 5 minutos cada quien, Alba y después Facundo. Bueno, me gusta esta alternancia porque permite justamente pensarse a partir del diálogo. Así que realmente te agradezco, Facundo, por tu intervención, más provocadora que aún que la que estaba pensando. Sí, para mí realmente quise evitar adrede, digamos, entrar pensando más bien en las estrategias para transformar nuestras instituciones y nuestras alianzas. Pero esto no puede hacerse sin memoria, ¿no? Esto no puede hacerse acríticamente. Justamente creo que la marca del reconocimiento de estos pasos tiene que ver principalmente con algo que vos señalabas, que era esa semántica impiadosa que nos marcó y que realmente es parte de nuestra historia, es parte no solamente de nuestras narrativas, sino hasta de nuestras marcas culturales y sociales. Coincido contigo. El desafío actual, claro, bueno, yo quería como ser más propositiva, pero digo, el desafío actual realmente en esta línea, creo que tiene mucho que ver con poder reconocer dónde están los horizontes que permitan que los psicoanálisis también cobren una actualización cultural de acuerdo a nuestras realidades. Y ahí yo pienso que sinceramente, digamos, coincido con Facundo. No sé si el desafío tanto es, digamos, extender teorías respecto a digamos, a nuevos modelos interpretativos, o quizás que estos nuevos modelos interpretativos terminen modificando teorías de fondo que efectivamente tienen que ver con que el mayor yugo para estos debates tiene que ver quizás con su propio origen, ¿no? En esa parte coincido, y creo que esto nos habilita a pensar un concepto, una noción tan clave para poder recuperar, incluso en esta conversación, que es el erotismo, que es la biopolítica atravesada por nuestros erotismos, y esto creo que efectivamente, digamos, es decir, volver a hablar de la sexualidad también, o sea, no descentralizarla. Vos fuiste muy claro en todo esto. Creo que justamente hay una lectura de reflejos sobre cómo se interpretan las alteridades y la patologización en virtud de lo que no se puede muchas veces tomar, ¿no? Y este es el punto. Yo en esta segunda vuelta voy a citar más a nuestras filósofas locales. Loana Berkins decía, ¿cómo nos van a desear si no nos pueden ver, ¿no? Si no pueden ver nuestros cuerpos, si no nos ven en nuestro cuerpo? Hay una entrevista que le hicieron compañeras del Mochacelis, el Bachillerato Popular Mochacelis, a Loana Berkins, una de los últimos años de Loana, y ella mencionaba esto, ¿no? Como un desafío, hasta te diría, reflexivo sobre nuestras propias prácticas. Muchas veces también llevamos agendas sociales y políticas mencionando el derecho a la identidad, y parece que la identidad se constituye como en una abstracción descarnada, ¿viste? Como sin carne, sin cuerpo, sin nuestra participación, y nuestra identidad tiene básicamente que ver con dónde se inscriben dentro de estos horizontes de sexualidad y de sexualización para determinadas instituciones que reproducen nuestras propias biopolíticas. Entonces creo que en esta segunda línea, también más breve, quisiera, bueno, sí, levantar un poco el guante del aspecto crítico que tiene que ver con que para poder avanzar tenemos que reconocer las complejidades de donde partimos, y esas complejidades no solamente hablan de epistemología, sino también creo que hablan, ahora sí, llevándolo o bajando un poco más estos desafíos para poder pensar, digamos, los cuerpos y lo que en un momento Valflores menciona sobre el tema de
esa semántica impiadosa, ¿no? Que nos inscribe y nos anuda, y realmente creo que en eso no es casualidad que nuestras autoras, las personas con las que nos referenciamos tengan que ver con nuestra comunidad, y que nuestra comunidad tenga tanto que ver con el uso de la literatura y con el juego de la literatura, y abrir, digamos, desde ese espacio determinadas batallas que hacen a los sentidos que nos damos culturales. No sé, por lo pronto en esta segunda vuelta poder volver a recuperar la noción de corporalidad, volver a recuperar la noción de biopolítica, volver a recuperar la noción de sexualidad y de sexualización a partir de determinados, digamos, contextos que, digamos, también evaden hablar del fondo de la cuestión. Y es que quizás, digamos, la actualización de nuestras teorías o de nuestros saberes, tiene que ver con desterrarlos, desterrar sus orígenes, ¿no? Esta quizás... Riquer decía, digamos, no pensaba, Riquer lo que decía era, no es tanto la genealogía, sino una arqueología de los saberes. Es decir, un trabajo actual sobre nuestro pasado, que es pensar el origen a partir de acá. Entonces esas dos puntas me parece que hablan justamente de esto, y quizás el desafío más grande para la intervención tan provocadora de Facundo tenga que ver con eso, con un trabajo, digamos, arqueológico que parta de nuestro presente hacia poder desmontar, digamos, las implicancias de la biopolítica dentro de las nociones de origen que constituyen nuestros lenguajes también. Bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, retomo brevemente algo de esto. Sí, me parece que por lo menos al interior del psicoanálisis, parte de la tarea propositiva tiene que ver con un ejercicio de la crítica, ¿no? Yo no creo que la crítica sea solamente como una suerte de ejercicio en términos negativos, muy por el contrario, que la crítica tiene que ver justamente con algo de lo que vos traías ahora también, respecto de un desmontaje de todo ese conjunto de enunciados que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, perdiéndose en gran medida justamente el anclaje desde el cual surgieron, de qué experiencias, en qué horizontes de sentido, en qué coordenadas, también de la experiencia humana, esas teorías fueron producidas. Porque si no, creo que algo de este obstáculo que yo mencionaba, que es muy corriente en psicoanálisis, sobre todo si uno lo pensara en términos más epistemológicos, producto del estructuralismo, que ha justamente desterrado la historia, pero desterrando la historia también se destierra toda la génesis de los conceptos, cuáles las tradiciones en las cuales los conceptos se han forjado, a qué tipo de experiencias humanas, clínicas, también existenciales, esos conceptos han intentado darle alguna clase de lectura, y eso me parece que no es ajeno a una despolitización en general de las teorías psicoanalíticas, como yo decía antes. En ese punto creo que hay algo como de una cierta epistemología del closet que sigue estando latente en el psicoanálisis, en la cual se vuelve a poner adentro aquello que en algún momento se pretendió desocultar. Y creo que ahí también hay como un trabajo muy importante de recuperación quizá uno diría de los aspectos fundamentales que el psicoanálisis ha acercado en torno a la cuestión de la sexualidad, de las sexualidades, de las sexualizaciones. Porque yo creo que hay una cantidad enorme de enunciados metapsicológicos relativos a la sexualidad que tienen vigencia y que permitirían incluso hoy poder leer la variabilidad de las sexualidades, la movilidad de los géneros, la variabilidad de las formas de los erotismos, el carácter completamente, podríamos decir, proteico que tienen los goces, los placeres, en lugar de pretender encorsetarlos otra vez bajo la reproducción de estos principios cis heteronormativos que en todo caso aluden a un modo, a un dispositivo, podríamos decir, de normativización de la sexualidad, pero que, sobre todo para
para quienes inscribimos nuestra praxis en el psicoanálisis, sabemos que no hay finalmente dispositivo alguno que sea capaz de poder domesticar y disciplinar bajo cualquier forma a las sexualidades, a los cuerpos, a los goces. Y en todo caso, esto que vos traías respecto de la importancia de los cuerpos, de los erotismos, de los placeres, de qué lugar darles al interior de las múltiples posibilidades y destinos de la sexualidad humana, quizá una de las cosas respecto de las cuales cierto psicoanálisis debiera hacer memoria, ¿no? Es decir, en ese ejercicio de la memoria, quizá haya que recuperar algo de esto, porque en su origen, quizá uno de los descubrimientos más revulsivos del psicoanálisis tuvo que ver justamente con el carácter desadaptativo, desfuncionalizado, no instintual, no organizado ni subordinado a ningún tipo de principio, ni natural, ni cultural, que pretendiera su disciplinamiento de la sexualidad humana. Y sin embargo, por una suerte de proceso histórico, que es preciso, creo yo, como vos bien decías, someterlo a una arqueología, justamente para recuperar esas marcas del pasado que todavía siguen siendo eficientes, porque no es solamente que han quedado sepultadas como restos que están a la espera de ser descubiertos a partir de una excavación, sino que esos residuos arqueológicos de nuestras historias, de nuestros relatos, de nuestras vidas también como psicoanalistas, también tienen eficacia actual y en gran medida sesgan, potencian y en algunos casos entorpecen una práctica que se ha puesto, o nació, uno diría, de un gesto audaz de escuchar la sexualidad sin tapujos morales y sin una pretensión de someterla a una domesticación. Y creo que eso es uno de los desafíos propositivos, ¿no? A mí esta tarea me resulta estimulante, no por crítica me resulta melancolizante, muy por el contrario. Yo creo que hay una potencia que el psicoanálisis puede recuperar, pero quizá esa potencia no se recupere endogámicamente. No la recuperemos solamente a partir de nuestros propios debates, que en general carecen del espesor de lo que uno podría llamar un debate de ideas, y en muchos casos se han convertido más en reproducciones de fórmulas canónicas en las cuales muchos encuentran solaz y gusto. Yo creo que el psicoanálisis justamente puede quizá encontrar la audacia de sus orígenes respecto de la concepción de la sexualidad cuando entra en diálogo con otros por fuera de su endogamia, ¿no? Y en ese sentido yo agradezco enormemente el intercambio con vos, los intercambios que hemos tenido y los que seguramente seguiremos teniendo, porque para mí es un estímulo fundamental, no solamente en términos humanos, sino también en términos psicoanalíticos. Para mí esta clase de diálogos potencian la exigencia de trabajo sobre el psicoanálisis. Bueno, quería felicitarles por sus aportes, por el diálogo, por lo que nos están dejando para poder pensar. Y quiero hacer mi primera, si bien estoy como coordinadora, pero no, me quiero sacar el gusto también de hacer algunos comentarios, y ahí voy a plantear una disidencia que yo tengo con respecto a algo que se dijo, en el sentido de que me parece que la disidencia en el psicoanálisis es con respecto al psicoanálisis institucional, al psicoanálisis de institución psicoanalítica, que ha pagado un precio muy alto por la institucionalización, digamos. Y uno de los precios altos por ser aceptado socialmente, probablemente, haya sido meterse en el corset de género, ¿no? Y en lo heteronormativo y en lo ligado a la reproducción, si bien como currículum oculto, ¿no? Como bien señaló Facundo, porque me parece que la teoría y se puede leer se pueden leer otras cosas en los textos, ¿no? Si bien no es cierto que todo está en los textos de les maestres como exégesis,
porque hay producción nueva, digamos, porque hay novedad en muchas de las cuestiones que estamos diciendo hoy, y porque pensamos a partir de nuestra época, pero también los libros fundadores se pueden leer con otros matices y nos dicen otras cosas, más que lo que dicen las instituciones, que eligen decir algo y eligen no decir otra cosa. Yo prefiero hablar de un psicoanálisis inclusivo, más que de un psicoanálisis disidente, de un psicoanálisis para todes. Y digo que, y lo digo así, porque me parece que cuando quienes estamos en el marco del psicoanálisis con perspectiva de género, y esta institución en particular, el Foro de Psicoanálisis sin Género, nos inscribimos en un psicoanálisis que hace mucho tiempo dejó las instituciones, ¿no? Y que es un invento muy fuerte en Argentina. En Argentina hace muchos años que existe el psicoanálisis sin institución, ¿no? De hecho, Plataforma y Documento rompieron con la idea en los años 70 de que solamente es el psicoanalista estando en las instituciones. Y en los años 50 y 60 el psicoanálisis en los hospitales, en el trabajo comunitario, con el modelo Goldenberg, ha permeado totalmente la práctica y la manera de hacer psicoanálisis con los sectores populares, con todo el mundo, con las otras disciplinas, ¿no? Con las otras corrientes psicológicas también, o de abordaje del psiquismo. Y el foro tiene esa, digamos, esa génesis rebelde. De hecho, cuando con Irene decidimos que la sede del foro tenía que ser la Asociación de Psicólogos, era por eso, porque era un lugar donde no nos iban a decir, de esto no hables, ¿no? Era un lugar donde se podía hablar de todo y nos iban a alojar para poder decir lo que teníamos para decir y atraer a todos los invitados que se nos ocurriesen. Entonces, me parece que yo reivindicaría esta línea, y yo creo que, y además lo he dicho muchas veces, que la línea de la Escuela de Psicoanálisis y Género Argentina sea tan fuerte, tiene que ver con esta historia del psicoanálisis argentino, ¿no? Que autorizándose y juntándose, uno se puede decir psicoanalista. No hace falta el pase, no hace falta el didáctico, no hace falta que la institución te dé el canon, ¿no? Y eso ha permitido otras maneras de pensar. Entonces, esto es lo que... Y creo que el momento actual, y ahí tomo varias de las cuestiones que decía Alba, es que el psicoanálisis y género se tiene que cuidificar más, ¿no? Y este es el momento actual. O sea, nos toca eso. Nos toca cuidificarnos más. Yo por eso me puse la bufandita esta. Me estoy cuidificando estéticamente también y mentalmente. Me parece que tenemos que sacarnos la naftalina en algunas cosas, sacar las plumas, y poder hacer que esa alegría, ¿no? Me parece que es parte, y meterle más sexualidad, más erotismo y más cuerpo a los debates y a las producciones que estamos haciendo. Bueno, esto quería decir un poquitito. Y dicho esto, me gustaría que ustedes participen. Ahí vamos a hacerlo, somos muchísimos. Por lo tanto, les pedimos que abajo dice participantes, hay 283, y ahí ustedes, si lo despliegan, van a poder levantar la mano. Y entonces Lucía, que es nuestra asistente de sala, nos está dando una mano, va a ver quiénes levantan la mano y les va a abrir el micrófono para que hablen. Pedimos, por favor, que sean breves y que no sean exposiciones, ¿sí? Que sean preguntas, que sean reflexiones, para que los panelistas puedan hacer sus aportes. Bien, Mariela Yesurón tiene la mano levantada, así que te invitamos a desactivar el micrófono. Mariela, te pedimos que desactives y que abras tu cámara si te vemos. Buenas noches a todos, soy de Córdoba y estoy muy agradecida de la pandemia por darme la posibilidad de estar participando esta noche aquí. Muchas veces, además de varias cosas que han dicho, quiero decir que es difícil para las personas del interior, de las provincias argentinas,
acceder a estos espacios si no viajamos y todo lo que eso implica. Quiero saludarte, Alba, estuvimos juntas el año pasado en el Encuentro de Feminismo y Política Criminal, me encanta volver a encontrarte aquí. A Débora y a Facundo también tuve la oportunidad de verlos cuando estuvo Tami Ayush en el psicoanálisis fuera del closet. Entonces hice varios esfuerzos por llegar a ustedes, pero hoy me queda re bien y re cómodo, quería agradecerles. Solo compartirles que primero estaba por decir algo de la disidencia, pero justo que Débora trajo lo de la inclusión, y a mí me hizo pensar el psicoanálisis en la universidad, porque yo soy profe de la universidad en la cátedra de psicopatología 1 y 2, que son una materia de un año y la otra del año siguiente. Entonces, a mí me parece que esta, ¿cómo decirlo? Se psicopatologizó, se psiquiatrizó y se psicologizó el psicoanálisis en la universidad, desde la universidad. Y es un problema para mí. Y entonces, cómo trabajar, como bien decían, aliade, para despatologizar. Y entonces creo que dos cosas solo quiero aportar. Una tenía que ver entonces con la disidencia. Nosotras trabajamos un concepto recuperamos unos conceptos de Colette Soler que habla del síntoma disidente. O sea, dos cosas. El recuperar el deseo, la política del deseo sexual, perversa y polimorfa, y por otro lado, recuperar el síntoma como brújula. Entonces, hay dos textos fundamentales que trabajamos en Psicopatología 2, que es la querella de los diagnósticos y el otro es incidencias políticas del psicoanálisis. Allí plantea este síntoma disidente y objetor al discurso del amo. Ese discurso hegemónico de turno, que puede ser el discurso de la medicina, el discurso jurídico en otras instancias, el discurso universitario, y a veces como el psicoanálisis mismo se vuelve un discurso amo. Entonces hay que recuperar ahí esta idea de la disidencia, por eso tomaba lo que trajo Facundo. Bueno, comentarles también que tenemos un servicio de extensión, que hicimos un convenio con ATA, y entonces estamos acompañando a personas trans con esta perspectiva de poner en valor las narrativas que, como dijo Alba, necesitan ser recuperadas en su valor político, y tenemos en la actualidad una investigación sobre el sufrimiento que estas personas trans tienen o tuvieron a causa de la patologización por haber atravesado algunas prácticas psicológicas o haber ido a los psicólogos, psicólogues, y qué consecuencias tuvieron, digamos, en este sentido de la patologización y abordar ese sufrimiento. Eso es un comentario. Buenas noches. ¿Quieren contestar o quieren que haya otro comentario? Sí, también quisiera, bueno, no sé, Facundo. Dale, Alba, dale. Nada, varias cosas. Muchas gracias, Mariela. No, gracias por el año pasado, también por recordarlo. Ahí estaba haciendo memoria. Hay dos temas. Quisiera recuperar quizás hasta el planteo de Débora. Porque, mira, quería contarte que me pasa a mí como, quizás hablando de Débora, hable también de lo que quería plantear, pero digo, me pasa ahora que estoy como funcionaria pública en el Estado. Yo soy parte de una organización social y toda la vida fui parte de una organización social. Y también, desde que pude, desde que, digamos, obtuve un empleo formal y fue gracias a una red de amigues, empecé a trabajar en el Estado. Es decir, soy estatal hace 14 años. Pero a la vez, digamos, era un empleo técnico, comillas, con lo que implique. Esta es mi primera función política con el rango de subsecretaria.
Y esto para mí quiere decir, entre otras cuestiones, que es por supuesto un enorme desafío, cómo me sitúo respecto a una institución a la cual históricamente los movimientos sociales han sido contrapuestos y contrahegemónicos a esto. Quiere decir, qué lugar ocupa en este rol de gobierno, o en este rol, sí, de ocupar un cargo político, las contrahegemonías, ¿no? Digamos, esa es una pregunta que me permite decir que para mi espacio laboral, pensar en la institución es pensar necesariamente en su contrahegemonía, porque es inherente que efectivamente al Estado se le contraponga, digamos, en este juego, digo, inherente en el juego político, ¿no? Perdón, ahora ya paso quizás al otro uso del lenguaje que es más de la arena de la política, ¿no? Pero digo, como es inherente al juego de nuestra, digamos, de la política, que las agendas sociales tengan siempre como contraparte el Estado. Yo vengo de ahí, y hoy tener que estar ocupando un cargo de gobierno en una institución implica en algún punto qué posición voy a tener con mis contrahegemonías, con nuestras contrahegemonías. Y en eso a mí me parece que a la vez también entré pensando en políticas transfeministas. Entonces, ¿qué podría decir en ese escenario? Acompáñenme. Estoy tratando de pensar o sea, no sé no hubo otras personas trans que tengan un cargo de subsecretaria donde pudiéramos situar una agenda que tenga que ver con las políticas transfeministas. Y en esa línea, digamos, podría decir, como prerrogativa a mis compañeros de organización, acompáñennos, estemos todos aquí, peleemos por esto. Pero probablemente lo que va a pasar, y está pasando, es que muchos de ellos también me miran críticamente a mí. Porque efectivamente el rol, la función y el lugar creo que es un poco díscolo para determinadas lógicas. Nuestras instituciones, no todas, no es fácil hablar de las instituciones porque son siempre esas generalidades retóricas que no se sabe bien en definitiva de dónde van, pero nuestras instituciones guardan también estas mismas tensiones dentro de esto. Para mí, una institución, yo no voy a hablar, por supuesto, de la que ustedes constituyeron a partir de los años, pero sí voy a hablar de la mía en cómo se me sitúa ahora. Me parece que justamente el ejercicio es esa apertura de tensionarnos también dentro de nuestras propias instituciones para poder pensarlo en esa clave. Por eso recupero el valor de la disidencia, porque efectivamente, entre otras cuestiones, no sé, como lo planteamos en los movimientos sociales, que se planteó, muchas veces se habla, no, queremos, digamos, inclusión laboral trans. Y otros compañeros dicen, mira, incluir es poner adentro, nosotros queremos transformar el adentro, así que no queremos estar incluidos, queremos ser disidentes desde los márgenes de nuestros conceptos. Así que en esa línea quería quizás, digamos, recuperar también algo del diálogo para pensar que desde los márgenes también hablamos, y que de hecho la propuesta de algún modo de esas primeras intervenciones era pensarnos como sujetos dentro de esos márgenes, como contrahegemonía necesaria a todas nuestras instituciones, a las más interesantes y contrahegemónicas, y a las más estándares y que representen nuestros cánones. Era eso. Sí, totalmente, coincido con lo que señala Débora, lo que señala Alba respecto de la intervención anterior de Débora, y lo que planteaba también Mariela desde Córdoba, respecto de la importancia de recuperar la disidencia. Realmente para mí el proyecto, lo que implica en términos de exigencia de trabajo, que el psicoanálisis se torne disidente, me parece algo sumamente importante para la actualidad. Y como decía, esto no implica desconocer que hay trayectoria, que hay recorrido y que hay historia, y que efectivamente en el campo de psicoanálisis y género en Argentina hay mucho de memoria que está todavía viva, palpitante, y que en gran medida nos ha llevado hasta aquí. Y yo creo justamente que podemos estar aquí hablando de lo que estamos hablando gracias a que ha habido esa historia.
pero eso también es una invitación a no acomodarse a los réditos de nuestra historia, como si nosotros mismos ya hubiéramos hecho todo el trabajo y estamos simplemente hablando de otros. Cuando yo planteo la cuestión del psicoanálisis disidente, y en ese sentido me convence más que inclusivo, honestamente, esta es una diferencia con lo que Débora planteaba, a mí me convence más como posición epistemológica, porque además me parece que hay un debate, como planteaba también Alba recién, respecto a quién es el que incluye, y cómo en la inclusión también se juegan, por supuesto, asimetrías de poder, y a mí me interesa más incluso recoger lo que Alba traía recién, ¿no? De un psicoanálisis que a su vez no pretenda incluir a todos, porque sabemos que en general cuando eso pasa termina fagocitándose la diversidad, ¿no? Cada vez que, al menos en ciertos movimientos, y creo que esto también la historia del psicoanálisis lo puede recoger, se ha intentado absorber una diferencia, ha sido en última instancia en muchas ocasiones fagocitando su carácter. Y sí, me interesa esto de poder transformar desde adentro, y esa es la propuesta, me parece a mí, de una disidencia o de un psicoanálisis disidente, y que tampoco nos solacemos en que somos la vanguardia del psicoanálisis, porque en realidad lo que somos personas que estamos del psicoanálisis tratando de hacer que al menos el psicoanálisis sea contemporáneo. En otros momentos también con Débora hemos comentado esto, ¿no? Que mucho del desafío del psicoanálisis hoy no pasa por volver a ser vanguardia, porque ni siquiera me parece que en muchos casos nosotros alcanzamos a hacerlo, porque también nuestras propias formaciones, historias, narrativas y construcciones identitarias, sexuales y teóricas nos aprisionan un poco y nos restringen, pero sí que estamos en un proyecto de hacer el psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Eso es lo que podría señalar. Yo quizás ahí, digamos, vi en el chat un comentario que me parece que es una síntesis de lo que quizás, digamos, para descentralizar este tema de quién dijo y todo esto, realmente creo que es un poco la clave de lo que, por donde no quería ir y cuando hablaba de los márgenes, ¿no? El psicoanálisis revolucionario es revolucionario en sí mismo, ¿no? El sí mismo es el que justamente me problematizo. Es decir, digamos, claro, el sí, sí claro. mismo es el problema. Sí. Son nuestras interpretaciones y los lugares donde se sitúan, claro. Ese es el sí mismo es el problema. Entonces, quizás ese es un poco, digamos, saliendo ya de eso, el planteo a donde apuntaba era eso, que no está el sí mismo, sino están, digamos, sus inscripciones, ¿no? Ahora, de todos modos, cuando yo digo inclusión, no estoy diciendo entra y te disuelvo adentro. Estoy diciendo algo que sea habitable para todo el mundo. Que sea un espacio donde no sea necesario migrar porque se la pasa mal y porque no es un lugar donde te van a alojar. Y fundamentalmente por algo que venimos planteando hace un tiempo, de no hacer un psicoanálisis especial para los especiales, ¿no? Sino reformular la teoría para que quepan todas las realidades, en ese sentido, ¿no? Que la teoría bueno, lo mejor pueda extenderse, salir de los corsets heteronormativos, patriarcales, colonial también, porque totalmente. Bueno, a lo mejor para que eso sea posible, el psicoanálisis tiene que ser un poco más disidente. A lo mejor para que sea posible que eventualmente se produzca eso y que pueda ser habitado por todos, quizás hace falta un poquito de romper alguna estructura previamente para que eso sea posible, ¿no? Para que sigamos eso sea charlando, posible. sigamos charlando. Bueno, pues seguimos charlando epistemológicamente. Pero bueno, abramos a otros comentarios. Abramos ¿no? otra gente. Estamos como apropiándonos de todo el diálogo. A ver. Bueno, sí, José Eduardo Olvera tiene la mano levantada hace rato. Ajá. Hola, ¿qué tal? Es un gusto escucharles desde Querétaro, México. Les agradezco por el conversatorio. Me han suscitado demasiadas reflexiones, como siempre. Les agradezco por este fantástico libro que todavía no conseguimos en todas partes. Es un excelente libro. Yo trabajo en la Facultad de Psicología de la Autónoma de Querétaro y bueno, también estoy en el espacio queer de la misma facultad. Y hace poco estuvimos en un conversatorio de la Escuela Canadiense de Psicanálisis con Jorge Nico Reiter.
Y la pregunta era, ¿es posible la no heteronormatividad en el psicoanálisis? La pregunta, y nos fue acompañando, ¿no? Y justo en estos mismos momentos, debido a la pandemia y muchas cosas, hemos tenido la posibilidad de contactarnos. Hubo una videollamada que me gustaría compartirles, que se llama Respuestas transfeministas a los discursos TERF. Estuvo Carla Antonelli, Emilia Schneiderman, estuvo Siobhan Guerrero, estuvo Mauro Cabral, todos ellos excelentes expositores sobre la problemática en el mundo, en México y en sus latitudes, ¿no? A mí me encantó, pero justamente lo que quería mencionar, y voy abriendo, es que ahí las respuestas que le están dando a los discursos TERF, desde los transactivismos y desde los transfeminismos, también nos sirven en el psicoanálisis para fracturar. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Facundo. Precisamente Leo Bersani dice, en el momento en el que visibilizamos, institucionalizamos, y esto lo dice Foucault, es susceptible de control, de hegemonía. Hay que seguir fracturando, pero no hay que dejar de lado que el movimiento, por ejemplo, queer, lo que se instaura desde ahí, más que instaurarse, es un constante golpeteo hasta que no quede más que fracturar, más que lo que siga, ¿no? Es un devenir constante. Y me gustó lo que dijo Débora Tájer en el sentido siguiente, decía de los libros fundadores. Yo he leído 3 ensayos varias veces y me encantó lo que dice Freud en el segundo prólogo, el prólogo de la segunda edición de 1909. Dice, por lo demás, es su ferviente deseo, hablando del mismo, que este libro envejezca rápidamente a causa de la aceptación universal de lo que antaño fue su nuevo aporte y del reemplazo de las deficiencias que contiene por las tesis correctas. Me parece que ahí está la apertura que tiene Freud, más allá de las limitaciones muy fuertes que tiene sobre todo la cuestión de la sexualidad y del género en sus textos. A mí me parece que ustedes han abierto una temática en Argentina que les reconozco. Yo estudié en la UBA durante un cuatrimestre, estuve en Nuevas Presencias y me encantó poder conocerles, escucharles. Y ahora veo que en México las cosas no van al parejo. Si acaso en Argentina pueden ir, tienen 25 años con este gran trabajo. En México las cosas han sido muy diferentes. Estamos volteando hacia Argentina, hacia Chile, hacia otros lugares, porque el psicoanálisis se había convertido en una institución tremendamente rígida y canónica. A lo que voy es, bueno, les agradezco mucho, me parece que el pensamiento, les voy a cualquier persona que esté interesada en este conversatorio sobre respuestas transfeministas a los discursos TERF, nos sirve para entender que nos hemos apropiado desde el psicoanálisis muchas veces de los discursos de lesotres, de les rarites. Nos hemos aprovechado y usufructuado desde esos lugares y ahora no se trata de fagocitarlos, como dice Facundo, sino se trata de escucharles, porque tienen críticas tan fuertes, tan ávidas, que nos obligan definitivamente a pensar en otra metapsicología. Muchas personas piensan que Lacan ya fue el interventor que pudo haber sido el que abrió la cuestión. A mí me parece que las fórmulas de la sexuación y el mismo Lacan están ante lo que él describe de una cuestión preliminar, statu quo ante. Él mismo se encontraba ahí y me parece que Lacan no es suficiente. Me parece que el psicoanálisis está perseguido por la teoría queer, está perseguido por los feminismos y me parece que más allá de situar o de incorporar, deberíamos de preguntarnos qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Yo sé que es una temática muy amplia, no me puedo agotar aquí todo lo que tengo que decir, ya se me olvidó la mitad de lo que tenía que decir, pero les agradezco mucho, les envío un saludo desde Querétaro, México, espero poder seguir en contacto con ustedes y acá en el espacio queer estamos muy pendientes desde de los discursos psicoanalíticos respecto a la disidencia. Gracias. Gracias a vos. ¿Hay alguna otra mano, Lucía? Sí, Narela Cataña. Narela. Yo amo a Siobhan Guerrero, es no solo una amiga, sino que además es una persona, una filósofa muy, digamos, muy excepcional para mi vida, para lo que fue. Invito realmente a conocerla. Si tuviese que referenciar, digamos, a una compañera, una hermana
estos debates, para los debates. Giovanni es, digamos, un oshipom, como ella dice, es nada, es una de las personas de cabecera, así que te agradezco un montón, José Eduardo, por hacer la mención, y además, bueno, eso, que me parece, lo único que yo quisiera, como, no hay que contestar todo, ni mucho menos, pero lo único que quisiera agregar es que yo empecé hablando de alianzas porque me parece que no son proyectos individuales, sobre todo eso. O sea, no lo mencionaste, nada que ver, pero sí quisiera como recuperar eso porque cuando Facundo me hizo la invitación o me hizo llegar la invitación, lo que a mí me parecía que podía ser un gran aporte, es decir, nos encontramos en un escenario ambiguo también, un escenario donde, digamos, nuestras tradiciones nos interpelan y nos modifican y también tenemos desafíos actuales y a futuro. Bueno, quizás esos desafíos, digamos, hay que establecerlos a partir de alianzas, y alianzas con lesotres implica eso, como correrse de la noción hasta de sujeto, ¿no? En todo esto, como te interpreté en la cita, creo interpretar, ¿ves? Ahí está, yo creo interpretar tu cita, pero en esa interpretación entiendo también que ya es una perspectiva de esa cita. Entonces me ato mucho a la lectura de dónde está el texto también, ¿no? ¿Cuál es el carácter de autor en el texto? Eso, que viene a ser interpretado. Bueno, estaba Narela, ¿no? Que había levantado la mano, estábamos esperando su intercambio también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, muy agradecida por este intercambio, ha sido muy fructífero y muy enriquecedor, como siempre, escucharles. Y quería hacer un breve comentario. Me parece que hay un desafío político y teórico muy fuerte para un psicoanálisis disidente, que es el de ir en contra del paradigma biologicista que impera en nuestra época. Las personas trans y de género diverso estamos siendo atacadas por muchos frentes, o sea, no solo por el transodio generalizado y la discriminación generalizada, la falta de trabajo y un montón de cuestiones, sino también por los feminismos trans excluyentes, y también por el psicoanálisis que sigue sosteniendo una patologización de nuestras identidades. Aun cuando lo hacen de formas más solapadas, más encubiertas, sigue estando presente. Y me parece que el punto donde hay, o uno de los puntos por lo menos fundamentales, a mi criterio, que hay que seguir trabajando mucho, es la cuestión de cómo se entiende el cuerpo como algo real, prediscursivo, y donde está la verdad de la subjetividad. Ahí retomo lo que decía Débora, de seguir queerizándonos, y de seguir intercambiando con esos discursos que tanto han cuestionado el lugar del cuerpo como el lugar de la verdad, ¿no? Desde Foucault para acá, me parece que es un punto fundamental ese, porque es lo que es como el hueso duro de estas teorías patologizantes para nosotros. Y es como una limitación muy grande para pensar todos los géneros diversos y las transidentidades, a condición no solo de intercambiar con otros discursos, sino también de no desconocer los lugares de enunciación de quienes son psicoanalistas, sino también de permitir este intercambio con personas trans también, y de darles lugar como sujetos productores de teoría también. Eso me parece fundamental. Eso simplemente. Saludos. Bueno, no sé si, Alba, ¿querés decir algo respecto de esto? No. Bueno, comento yo entonces muy rápidamente. Retomo un par de cosas de las que traía Narela. Yo coincido en que quizá uno de los núcleos duros que constituyen lo que uno podría llamar un obstáculo epistemológico en la propia ontología de cierto psicoanálisis consiste en esa suerte de
lectura biológica que termina asignándole justamente al cuerpo el carácter de una suerte de, como vos decías, de una especie de real prediscursivo que después termina siendo una suerte de soporte natural, lo cual resulta muy paradójico porque los mismos discursos psicoanalíticos, que justamente son aquellos que han llevado a lo largo del siglo XX a una deconstrucción total del sujeto, colocándolo casi como una simple evanescencia del discurso o del lenguaje, terminan recurriendo a el soporte biológico como si fuera una realidad en sí misma, para usar el sí mismo del cual aludía Álvaro hace un rato, y como si esto constituyera además el principio de legibilidad de la sexualidad, ¿no? Con lo cual resulta una paradoja hasta el interior mismo de la teoría. ¿Cómo es posible que un discurso que se propuso como inherente a una desustancialización y una desbiologización del sujeto en sus formas de captura en términos del significante, termina reintroduciendo la dimensión biológica como si esto fuera el parámetro normativo para el establecimiento de la sexualidad? Y eso es un problema epistemológico gravísimo, que es interior al psicoanálisis, que si después podemos discutir el biologicismo no del psicoanálisis. Creo que hay una discusión previa que no está dada en términos epistemológicos, que es el nivel de superposición de enunciados y de teorías sin que tengan un ordenamiento sistemático que les brinde al menos una mínima coherencia. Con lo cual se puede decir una cosa, se puede decir la otra, sin advertir que ambas pueden entrar en colisión, y se pueden simultáneamente afirmar o negar sin que esto tenga más consecuencias que las tremendas consecuencias que estamos mencionando, ¿no? Y yo agregaría un obstáculo más, porque es cierto que hay algo del régimen del discurso biologicista que sigue imperando bajo una forma de ontología natural de los sexos, de los cuerpos y de las sexualidades, pero yo creo que también hay un obstáculo que mencioné antes y que no querría dejar de mencionar, que es el estructuralismo. El estructuralismo como modelo de lectura, como modelo de interpretación, por sus efectos deshistorizantes y además porque el estructuralismo termina reubicando a la diferencia sexual como el parámetro fundamental de articulación del inconsciente. Y entonces uno se preguntaría de qué manera se puede seguir sosteniendo una variabilidad de las sexualidades cuando la diferencia sexual pasa a ser concebida en términos significantes como el núcleo del inconsciente. Y creo que esto es una observación que Paul Preciado hizo el año pasado en esa famosa intervención que hizo en la Escuela de la Causa Freudiana, que yo no voy a entrar en las controversias que el pensamiento de Paul Preciado menciona o que ha desarrollado en diferentes momentos de su producción, pero sí hace una observación que es correcta, porque él dice que mientras el psicoanálisis siga pensando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, va a quedar reintroducida la diferencia sexual como sustrato último de toda diferencia y de la organización misma del inconsciente. Y eso es un problema epistemológico del estructuralismo lingüístico. Y creo que eso también hoy es un obstáculo a revisar. Bien, Alba, ¿querés decir algo o pedimos que alguien intervenga, alguien que quiera preguntar? Dale. Sí, por favor, sí. Sí, decinos que... No hay nadie con la mano levantada. Nadie más levanta la mano. ¿Nadie más? Bueno, ¿alguien? ¿Nadie quiere hablar? ¿O no saben cómo levantar? Acá en el chat nadie dice tampoco. Bueno, hay algunos comentarios. En el chat hay algunos comentarios del chat, ¿no? ¿Podés leerlas algunos? Sí, bueno, agradecen mucho los aportes de todos. El último dice Lara que lamentablemente Freud dijo que la anatomía es el destino. Sí. Bueno, están pasando videos. Elizabeth agradece también. Sí, se están pasando las referencias, están haciendo como un intercambio y una circulación de textos, videos y demás de lo que se ha ido comentando. Yo diría, aprovechen, gente, aprovechen a preguntar. Quisiera decir una cosa más que se me ocurrió con escucharles. Dale. Mire usted. ¿Cuáles psicoanálisis o psicoanalistas son TERF? Es una pregunta epistémica, es el psicoanálisis TERF, ¿cuáles, no? ¿Desde qué lugares, no? ¿Desde qué tipos, no? Es obviamente una provocación política, no tanto
un devanamiento de sesos acá, ¿no? Bueno. A ver, ¿alguno de los panelistas quieren, se animan a...? Yo no sé si me animaría, yo soy provocativo, no sé si me animaría tanto. Bueno, se puede jugar Digo, con la idea, ¿no? sí, no sé, lo tendría que pensar un poco más, sobre todo para hacer justicia y no ser Lo mío no es la excesivamente. sustancia. Lo mío no es ¿Eh? lo mío no es la sustancia, yo ya lo Lo tuyo dije. no es la sustancia, claro, Claro, sí. digo, como que para Bien. eso que hablen lesotres. Sí, bueno. Ahora veo una manito también Sí, levantada. iba a decir, sí, Martín Fafem. ¿Sí? Sí, yo. Hola. Bueno, antes que nada, gracias. Quería plantear un poco, bueno, yo soy estudiante de psicología de la UNR, y básicamente desde la posición de estudiante nos encontramos con muchas contradicciones al estudiar el psicoanálisis, principalmente con contradicciones éticas en relación a la epistemología, con estas fronteras epistemológicas de las que hablaba Alba al principio. Teniendo en cuenta que la universidad siempre presenta verdades. Por ejemplo, hay una materia que se llama Psicoanálisis 3, que en el programa de la materia se da la lectura de Freud desde el retorno de Lacan, y en el programa de la materia se dan la homosexualidad y el transexualismo en la unidad de perversión. Y en ese sentido, a los estudiantes nos cuesta mucho poder confrontar esas cuestiones, digamos, porque la universidad no nos da las herramientas para poder discutir, dar el debate, porque sí, podemos decir, bueno, la prevención es una desmentida, la psicosis de la forclusión del nombre del padre y todo lo que se quiera, pero los estudiantes estamos en una situación muy compleja en ese sentido, de poder encontrar estas herramientas. Bueno, estos lugares son esas herramientas, pero a lo que voy es como siempre queda en la responsabilidad de los estudiantes de poder ir más allá, porque la universidad nunca te va a presentar eso desde lo instituido, digamos. Y bueno, nada, eso era un poco que estudiar es una práctica y se lleva al psicoanálisis a partir de la universidad muchas veces, que en la generalidad al menos. Y bueno, nada, un poco presentar esta sensación, también angustia un poco pensarlo así, pero bueno, eso, gracias. Perdón, quisiera compartir, porque yo dije, no sé si lo dije bien, yo soy profe, y en la materia donde estoy también, psicopato 1, no homosexualidad, pero sí transvestismo en relación a la psicosis, está dentro de la unidad de perversión. Y también estoy en un conflicto gravísimo, y me hacía pensar Alba cuando dice, bueno, y ahora que estoy en una institución, en el gobierno, ¿qué posibilidad tengo de hacer? Y no sé, es difícil no solo para los estudiantes, pero creo que desde el lugar de cada quien hay algo que podemos hacer. De eso se trata también, como decían, la posición de enunciación y la política, ¿no? Tener una posición política y, bueno, ir a pelearla, no sé. Claro, tal Quiero cual. Tampoco decir quiero... que como profe universitaria, yo estoy viendo un cambio muy grande en el alumnado. Yo creo que el alumnado en este momento se anima a debatirle a profes que en otro momento no se hubieran animado. Yo creo que les cuesta, a mí me pasa mucho que vienen y me dicen, profe, ¿cómo lo discuto a tal? Dígame, tíreme línea para discutirle a los de psicopato, ¿no? Que andan diciendo cada cosa. De hecho, el otro día me invitaron a donde estaban esos profes, y estaban muy preocupados por los scratches de la lista, que algunos se va a reír, algunos se va a reír, que son los analistas rancios andan diciendo, ¿no? Donde escrachan a todas los profes que dicen todas estas cosas, y que a lo mejor no se están animando a debatir uno a uno por esto mismo que decía Martín, porque cuando estás en el alumnado, no le podés debatir a alguien que tiene 30 años, 20 y pico de años o 40 años, porque todavía no tenés herramientas. Pero a lo mejor la otra persona tiene muchas herramientas que usa muy mal, ¿no?
Es difícil, es muy desigual esa discusión, pero me parece que están siendo muy valientes y ya por lo menos dicen esto no es así. No puedo discutírtelo ahora porque no tengo herramientas para hacerlo, pero te digo que esto que estás diciendo no me cierra y enhorabuena que lo estén haciendo. Bueno, seguimos. Camila González tiene la mano levantada. A ver, si yo comparto, no quiero redundar mucho en esto, pero comparto lo que traía Débora. A mí también me pasa cuando doy clases en diferentes universidades que uno se topa todo el tiempo con esta clase de discursos, que además, por otro lado, el mayor de los problemas no es solamente que se transmitan de un modo absolutamente dogmático, en el cual pareciera que no hay ninguna posibilidad de interpelación, sino que además no resisten ningún análisis metapsicológico, porque la equivalencia entre perversión y homosexualidad es algo metapsicológicamente insostenible, y la equivalencia entre transexualismo y psicosis no es más que una extensión indebida del modelo schreberiano, con lo cual hasta el interior mismo de la teoría hay problemas muy serios en la generalización de las hipótesis, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay un trabajo epistemológico de debate que hacer al interior de la formación también. Ustedes traen la cuestión de la formación universitaria, Alba también traía la cuestión de la formación analítica, es decir, de la formación en las instituciones, y sabemos que la academia no se caracteriza justamente en estos momentos por encontrarse en un momento de producción de novedades que permita alguna clase de lectura más o menos productiva de la actualidad, ¿no? Por eso digo que también ahí hay que cambiar las coordenadas de lectura. Yo no creo que podamos seguir pidiéndole a ciertos autores que nos den más que aquello que los autores efectivamente pueden dar. Quiero decir, me parece que ya no se puede seguir apelando al ultimísimo Lacan para ver si ahí saldamos los problemas que todo modelo teórico acarrea, porque es inevitable que en una producción histórica, y pasa en Freud, pasa en Lacan, ha pasado en los grandes autores del psicoanálisis, que la misma producción teórica va acarreando forzosamente en su despliegue impases, aporías, anomalías, problemas irresueltos, que corresponde resolverlos, no pretender encontrar en el mismo sistema la respuesta que logre sortear una anomalía. Quiero decir que ahí hay que volver al Erkun, ¿no? No pretender resolver una anomalía por las respuestas que el sistema ya ha dado. Si es una anomalía es porque el sistema no las puede resolver, con lo cual hay que producir teoría, hay que producir pensamiento, hay que desmontar ciertas categorías, y eso creo que es parte de la tarea que nos concierne en la actualidad, ¿no? Perdón, le interrumpí la intervención que iba a hacer Camila González. Hola, ¿qué tal? Esta pregunta puntualmente con algo que había nombrado Taher en relación a un psicoanálisis queer. Quizás me cuesta pensarlo cómo se podría pensar en la práctica y si se puede homologar quizás o no, no sé, a un psicoanálisis no normativo. O sea, yo pienso que un psicoanálisis no normativo tiene que ver con esto de que no funcione como un dispositivo opresivo, como correrse del binarismo, pero en relación cuando ya se habla de lo queer, lo primero que se me viene a la cabeza es la abolición de los géneros, entonces me cuesta como pensarlo de manera pragmática o en la clínica, cómo funcionaría ese concepto de un psicoanálisis queer. Bueno, yo no dije un psicoanálisis queer, sino queerificado. Lo que digo es otra cosa. Digo que puede haber más matices, incluso en la heterosexualidad. Digamos, que pueda entender todos los colores que tiene la sexualidad, las formas de estar con lesotres. Que entienda más la paleta de colores en sus intervenciones y en su escucha. Que es realmente la clínica que tenemos. O sea, la clínica que yo escucho es una clínica muy diversa. Las personas están trayendo una paleta identitaria, y amorosa y sexual que no entra en nada de lo que yo estudié. Y me parece que es parte de lo que hay que poder escuchar y entender los existenciarios, yo no diría los nuevos, sino que la novedad es que la gente se anima a decir y a explorar las cosas que le pasan.
Y me parece que nuestra escucha tiene que ser acompañando esas cosas. ¿Qué te gusta? ¿Quién sos? ¿Qué te va pasando? ¿Cómo te gusta? ¿Qué te va pasando? Me parece que esa es parte del trabajo que tenemos que hacer, y yo a eso le llamo, que me parece que algo de poder escuchar de esa manera tiene que ver con cuidificarnos, porque nuestra sociedad lo está. Nuestra sociedad, por lo menos en los centros urbanos, salió del armario y enhorabuena. Con todas las dificultades que todavía hay, de desigualdad, de dificultad de que las voces se expresen en paridad, porque eso todavía no estamos, digamos, todavía estamos, la paridad está muy atrás, la paridad en las voces, ¿no? En las voces propias, pero me parece que sí hay como mucha haberse animado y legitimidad de otras prácticas y otras maneras de andar en la luz del día, ¿no? Y también en las luces de la noche. Pero eso es lo que quiero decir. Yo quiero decir algo. Faltan 5 minutos para cerrar y a todo el mundo se le ocurre preguntar ahora. Preguntas, totalmente. Estoy viendo el chat y explota. Claro, total, hace 5 minutos no había una pregunta, ahora ya todos preguntan. Sí, yo no alcanzo ni a leerlos, hay como 23 nuevos mensajes así. Pero bueno, vamos a tener que cerrar en 5 minutos, que es el tiempo que tenemos previsto, y ha sido un día largo para todos nosotros, y como decíamos al inicio, charlando con Alba, este aislamiento obligatorio que estamos transitando también genera como un incremento del trabajo y un incremento también en nuestra disponibilidad de tiempo, porque estamos en nuestras casas y contamos con el recurso virtual, pero queremos respetar el plazo que nos habíamos planteado. Así que nos quedan 5 minutos para alguna última intervención y para... Voy a, digamos, ordenar nada respecto a las preguntas que se hicieron. Quisiera simplemente cerrar con una idea última, que me parece que cuando hablamos también de escuchar las voces de la disidencia, digamos, la escucha también tiene que ver con incorporar algo que lo digo a veces así, o se dice de manera formal a veces, como otros saberes, otras epistemologías. En lo pragmático, en lo concreto, ahí que leí algo sobre Loana, Flores y quiénes más y tal, ¿qué implica? Bueno, para mí lo que también implica es recuperar, casi te diría, hasta el malestar trabatrans dentro de nuestras vidas. No todo se responde desde determinados anclajes afectivos, normalizantes y que aplanan, digamos, lo que hay detrás. Me gusta mucho, o quiero cerrar con una de los gritos que hacen muchas compañeras en las marchas, que es el de Furia Traba. El de Furia Traba, o Furia Travesti, es realmente una expresión muy sugerente para poder recuperar otras voces y otros saberes, que tiene que ver con algo de poder tomar las emociones como parte de esos saberes. Es decir, no todas las emociones son expresión solo de emociones, sino también esconden un juicio crítico para determinados cánones. Y lejos de normalizar, lejos de establecer, digamos, lecturas que aplanen estos ecos de lucha histórica, me parece que el Furia Traba es justamente, digamos, una cuestión de malestar también de esta época, y con enorme responsabilidad social y política, ¿no? Entonces hay mucho para poner en valor, y tiene que ver quizás, y ahí recuerdo otro, ya no tanto de los finales, sino de Loana, que era esto, que es volver a decir algo
que se escuchó en otras marchas, que es concretamente esto de no sea indiferente, se mata a las travestis en la cara de la gente. En la frase, señor, señora, no sea indiferente, se mata a las travestis en la cara de la gente, ¿no? Digamos, el correlato de esa violencia tiene que ver con los planteos. Nosotras lo ponemos en determinados, digamos, en determinadas líneas, pero creo que lo que recupero, por lo pronto me interesa, digamos, cerrar, es justamente para decir que allí también hay saberes, que allí también hay, que en estas frases hay saberes, que en estas frases hay recorridos de vida, de militancia y de resistencias también. Así que desde ese lugar, nada, dejar la pregunta abierta y para poder establecer alianzas para transformar nuestras realidades. Muchas gracias a todos. Bueno, yo también agradezco a todos, le agradezco mucho a Alba que se haya sumado a este diálogo, que continúe otros diálogos que nosotros venimos teniendo y que son siempre para mí muy, muy gratificantes y muy estimulantes. Veo en el chat que hay muchas personas que se han quedado con preguntas, lo cual, más allá de que hayan venido todas a último momento, resulta interesante y nos invita también a seguir pensando. Veo que hay varias personas que piden conversatorio 2, continuidad. Bueno, nuestros diálogos continúan, más allá de este conversatorio o de las otras actividades que a partir de hoy se inician en el foro. Quería simplemente decir dos cosas. La primera es que yo creo que esta necesidad que se impone al psicoanálisis de una revisión de sus fundamentos es una exigencia fundamentalmente ética. Quizá no lo dije en esos términos, pero yo no creo que aquí se trate simplemente de un debate de ideas o un debate de posiciones, ni siquiera con la deconstrucción de categorías que el psicoanálisis ha construido, sino que finalmente se trata de un debate de alcance ético, porque finalmente se trata de cuál es el alcance que la categoría del semejante tiene para nosotros, y qué es lo que para el psicoanálisis es un semejante. El semejante que se aproxima a nosotros pidiendo auxilio en un análisis, el semejante de quien enunciamos su sufrimiento, o el semejante que escuchamos. Y creo que hay una pregunta al respecto de si nuestra escucha realmente es una escucha que esté fundada, como decía Bleichmar, en la ética del semejante, o es una escucha que en lugar de tomar al otro como semejante, lo considera simplemente como extraño, ajeno, enemigo, caso clínico, caso, clasificación, rótulo, título, encorsetamiento, etc. Y en ese sentido, quería terminar, dado que estábamos dando voces a voces que habitualmente no escuchamos, con un pequeño textito de Susie Shock, otra de las voces poéticas disidentes, y que me parece que también tiene algo para decirnos a los psicoanalistas. Dice Susie: yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Tampoco ningún nombre que le asignemos los psicoanalistas. Así que de mi parte, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros. Bueno, yo les agradezco mucho a Facundo y a Alba estas palabras que nos compartieron, muy profundas, muy amorosas, muy sensibles, ¿no? Y abiertas al diálogo. Y hay mucha gente que está preguntando cómo se sigue, hay mucho entusiasmo, esto es maravilloso, muy lindo. Nos quedamos con muchas ganas de seguir intercambiando y eso es bueno, tener ganas es muy importante. Y bueno, yo algo les conté cuando empezamos, el foro tiene la tradición de reunirse los últimos jueves de cada mes, ahora tenemos un formato pandémico, entonces, para ver cuál es, que nos da la posibilidad de que seamos un montón, ¿no? Porque en el espacio de AMBA no entra toda esta gente y tampoco mucha gente del interior y de otros países no pueden venir.
Entonces, bueno, le diría que Irene Meller, nos diga cuál es la próxima actividad. Irene, ¿nos decís? Ahí está. No nos dice. ¿Nos dice, no nos dice? ¿El micrófono se le puede poner? Tiene la cámara apagada de todos modos. La cámara apagada, Irene. Bueno, de todas maneras, también por la misma vía por la cual se comunicaron con el foro para la inscripción, van a recibir por mail las novedades. Sí, entiendo que se está rearmando el cronograma de actividades para el resto del año, ¿no? Sí, porque además me parece que no va a ser todos los últimos jueves de cada mes. Creo que hay alguna de los meses, no sé si julio por las vacaciones no va a ser. Entonces, bueno, lamentablemente, a ver Irene si está, dale, ¿podés? Ahí está Irene. ¿Nos podés decir cuál es la próxima actividad? Sos vos. Mujeres contemporáneas en análisis. Soy yo, en agosto recién. En agosto, con Graciela Rey, Alejandra Loruso y con Nora Levington Dolman de Madrid. Bien, entonces es así. Julio vacaciones y agosto mujeres contemporáneas en análisis. Así es. Bueno, les recomendamos que estén atentos a los mails. Todas las personas que mandaron mail para inscribirse hoy ya están en el mailing del foro, con lo cual recibirán las novedades. Y también el foro tiene un Facebook, ¿no?, que pueden rastrear, que es Foro de Psicoanálisis y Género, y ahí se suben también las noticias. Y esta conversación, igual que las próximas actividades, se van a subir también al nuevo canal de YouTube del Foro de Psicoanálisis y Género, que también podrán rastrear allí, bajo el título Foro de Psicoanálisis y Género, y ya en ese canal de YouTube en los próximos días subiremos también esta conversación para que quede registrada y otros pueden también seguirla. Bueno, gente, con esto les despedimos. Les pido a quienes han hablado que se queden un ratito, vamos a hacer una reunión como si estuviéramos tomando un cafecito post encuentro para no quedarnos, porque si no nos quedamos así, ¿no? Así que bueno, besos a todo el mundo. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego.